Formalmente a Juan Luis Iriarte, está acá ya con nosotros en la pantalla de América. Ahora sí, saludos. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿Qué bien. tal el receso de vacaciones? Muy bien, ¿Descansando? tranquilo, descansando y informándonos, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, sabemos que es un contexto quizás un poco complejo, Juan, el Sí. económico que se vive en nuestro país, con este cambio de gobierno, lo que pasó en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Primero, arranquemos. Enero es el primer enero que se trabaja, te diría que casi en los últimos 20 años, ¿no? Un enero muy movido y puntualmente hemos visto cómo Luis Caputo ha anunciado ya que enero ha cerrado con déficit financiero cero. Esto no lo teníamos hace 8 años. ¿Qué significa, Juan? Significa que estamos gastando, lo que hemos gastado, si entraban 100.000 pesos, hemos gastado 100.000. Bien. Y pagando inclusive intereses de la deuda, porque antes se hablaba de déficit primario. ¿Cuál era el primario? El déficit primario era antes de deuda. Ahora el financiero es inclusive pagando los 1.400 millones de dólares de deuda que tienen los intereses por las LELIQs, ahora LEVAQs, que está en el Banco Central. Así que un gol de media cancha del ministro Caputo, haber logrado después de 8 años un déficit financiero cero. También estamos viendo cómo Cava ha dado el dato de inflación del 21,3%. Recordemos que la de diciembre dio casi 26%, sí. Y se esperaba una inflación entre el 30 y el 40%. Recordemos que la emisión monetaria fue de 16 puntos del PBI, casi 17.000 millones de dólares que se financió la campaña, con una inflación plantada que se dejó de casi 15.000%, una anualizada el año pasado, para que la gente recuerde, casi el 280%. Bueno, con los datos de Cava, se estima que la nacional va a dar la semana que viene entre 20 y 22%, y eso indica una caída de casi 20% de la inflación de mes a mes, ¿no? Es muchísimo. Si lo proyectamos anualizado, estamos hablando de una caída de casi 60, 70 puntos y una mejora para el poder adquisitivo de toda la gente, ¿no? Pero bueno, hay que seguir esperando, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo hay que esperar? O por lo menos, a ver, la gente habla de esto, ¿no? A ver, Claro. La oposición también al gobierno nacional habla de ciertas cuestiones como que la economía va sin rumbo, pero bueno, todos estos datos, claro. ¿Cuándo se van a reflejar o por lo menos cuándo la gente lo va a sentir? Bueno, yo en lo personal creo que la caída del DNU tiene que ver con empezar a poner traba a un gobierno que viene muy exitoso en la parte económica. Bien. Recordemos que ha parado la hiperinflación. Veníamos de una inflación que dejó el gobierno de Cristina, Alberto y Sergio Massa del 26,6%, casi 27%, y ya va a cerrar este mes entre el 20 y el 21%. Hay una caída de 6-7 puntos directos de casi un 22%. Es un gran éxito. Entonces, esto yo creo que está, de hecho, ya se está hablando en datos de la revista Forbes Economics, está diciendo que Argentina podría tener en los próximos 6-7 meses quizás una inflación por debajo de 11 o 12%. Eso es un gran logro para todo lo que se emitió el año pasado. Recordemos que el año pasado solamente se emitió, en el año pasado se tomó deuda por casi 200.000 millones de dólares. Una enormidad. Muchísimo. Muchísimo de deuda interna. Entonces recordemos que la deuda de importadores está en el orden de los 60.000 millones de dólares. Y un dato muy importante, ayer BlackRock compró bonos de deudas de importador, un bono nuevo que se emitió para pagarle a los importadores, y BlackRock compró casi 2 millones de dólares. Esto es un mensaje, porque cuando compra BlackRock, compra porque sabe que va a ganar. Y hay todo un indicio de que lo que se rumorea, que la dolarización estaría a la vuelta de la esquina. Se estima que podría estar, una vez terminada la cosecha gruesa de granos, se estima que podría haber una dolarización entre julio y agosto. Si eso se llegara a dar, Javier Milei va a tener muchos más problemas políticos, porque es por dónde va a ir la batalla, ¿no? Entonces, yo creo en lo personal que el DNU cae por dos golpes. Primero, por el golpe, por el gol económico que está haciendo el gobierno, excelente, la verdad, que ha logrado muchísimo en 59 días al día de hoy. Mañana se cumplen los 2 meses. Entonces, eso es muy positivo. Por otro lado, hemos visto la caída de la ley Omnibus, que tiene que ver con el artículo 4, el inciso H, que son los fondos fiduciarios públicos, que bueno, son 10.000 millones de dólares. Bueno, son 40.000 millones de dólares en 4 años, es un Fondo Monetario Internacional completo, que se ha gastado en los últimos 4 años, y eso obviamente son cajas negras de la política que nadie quiere tocar, y bueno, ahí ha venido el choque. Y además también hay que entender esto en la política, se llama el tic-to-tac, que es entrar en la guerra para medir fuerzas. ¿Y quién gana en el tic-to-tac? El que tiene menos para perder. ¿Y quién tiene menos para perder acá? Bueno,
vamos a ver ahora en la pulseada de esta. Recordemos una cosa, Néstor Kirchner le ganó a Carlos Menem en el año 2003 con el 22% de los votos. Luego Menem no se presentó en el balotaje. Exactamente. Y Néstor Kirchner construyó 20 años de poder, porque siguió hasta hace 2 meses el poder que construyó Néstor Kirchner con personalismo. Cristina Kirchner estaba diciendo el otro día, según información del diario El Destape, que decía que Cristina Kirchner ve en Javier Milei rasgos muy parecidos a los de Néstor Kirchner en entender que la presidencia se ejerce. Bueno, es un poco lo que estamos viendo ahora, esta guerra de quién tiene el poder, y vamos a ver en los próximos meses quién es el que tiene, ¿no? Bueno, y que se termine también quizás, entre comillas, mal dicho, el curro de ciertos gobernadores que recibían dinero de manera discrecional, ¿sí? Sobre todo los oficialistas, porque esto hay que decirlo, y esto pasaba. Bueno, vamos a aclarar, este fondo de subsidio al transporte se creó en el COVID 2020. Claro. Son 100.000 millones de pesos. Para compensar. Para compensar porque... Para compensar por el año 20, y era solamente por el año, por la emergencia del COVID. Una vez levantada la emergencia, se siguió dando. ¿A dónde fue esa plata? Vaya uno a saber. Bueno, entonces... ¿O dónde está? Bueno, en esta guerra, nosotros obviamente como espectadores las vemos de afuera, pero están negociando el poder político, porque si Javier Milei se logra consagrar en lo económico, bueno, lo político estaría casi al caer, ¿no? Y a nadie le gusta perder el poder político, más estando luego 20 años en el poder, ¿no? Es muy difícil. Supónete que llegues a ser gerente general y con 40 años te tengan que decir, bueno, te tenés que jubilar. ¿Y qué haces después? Claro. Bueno, hay mucha gente que es joven y que no se quiere jubilar. Así que, bueno, un poco esa es yo creo que la guerra que está atrás de todo esto, ¿no? Bueno, muy bien, muchos intereses de por medio me parece que hay acá en nuestro país en torno a la economía. Vamos a ver qué depara el destino, cómo sigue esta situación. Te agradecemos como siempre, Juan. Gracias a ustedes. Excelente. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Muy bien, Juan Luis Iriarte acá en la pantalla de América Tucumán.